Buenos días, el tema es factores que afectan la resistencia. Vamos a empezar hablando del conductor. Este es un segmento del conductor. Entonces, un conductor es aquel material que tiene la capacidad para poder transferir electrones. Es decir, transferir corriente eléctrica. Entonces, este flujo de electrones está impulsado por una diferencia de potencial, es decir, por un voltaje. Entonces, ¿quién se opone a esta transferencia de electrones? Pues la resistencia. Estas tres variables están relacionadas mediante la ley de Ohm, donde la intensidad de corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Intensidad de corriente en amperios, voltaje en voltios y resistencia en ohmios. Tenemos intensidad de corriente versus voltaje, donde la pendiente me va a dar la inversa de la resistencia. Entonces, la resistencia es la magnitud que mide la dificultad que tiene el conductor para poder transferir los electrones. ¿Cuáles son esos factores que van a alterar a la resistencia? Tenemos a la longitud. Mientras mayor es la longitud del hilo conductor, entonces va a haber mayor oposición al flujo de electrones. Entonces aumenta la resistencia. Y si es que nosotros aumentamos el área, entonces mejora la transferencia de electrones. Por lo tanto, más bajo va a ser la resistencia. También depende del material. Estamos hablando ya de la resistividad, ohmios metro. Por ejemplo, estamos hablando aquí de conductores, semiconductores y aislantes. Aquellos materiales que tienen valores menores a 10 a la menos 5 ohmios metro, estamos hablando de los conductores. Los semiconductores se encuentran entre 10 a la menos 5 a 10 a la menos 6 ohmios metros. Y los aislantes son mayores a 10 a la menos 6 ohmios metros. Otro factor también sería la temperatura. Por ejemplo, en un conductor, si aumentamos la temperatura, aumenta la resistencia. Pero en un semiconductor, si aumentamos la temperatura, disminuye la resistencia, es decir, mejora ese flujo de electrones. Es por ello que los semiconductores son utilizados en circuitos eléctricos, por ejemplo los de silicio. Por este lado tenemos nuestro diseño experimental, que consta de una fuente de alimentación, un foquito, un amperímetro y tenemos por este lado un hilo conductor, un reóstato. Nosotros vamos a usar un alambre de nicrón que nos va a reemplazar un reóstato. Vamos a variar las longitudes del hilo conductor y al variar la longitud ya sabemos que va a variar la resistencia. Entonces, si variamos la resistencia, entonces estamos variando la corriente que va a fluir en el circuito. La ley que relaciona estas variables, sabemos que es la ley de Ohm. Voltaje igual a corriente por resistencia. También tenemos nuestra ecuación, nuestro modelo matemático para este diseño experimental viene a ser la resistencia igual a la resistividad entre el área del hilo conductor por la longitud del hilo conductor. Entonces, sabemos que la resistencia por ley de Ohm viene a ser el voltaje entre la intensidad de corriente. Vamos a reemplazar por este lado la resistencia, nos queda resistividad entre el área por longitud. Entonces, podemos definir como una variable dependiente, o sea, nuestra Y a la resistencia, que va a ser el voltaje de la fuente entre las intensidades de corriente. Y nuestra variable independiente va a ser la longitud. O sea, va a estar en función a la longitud del hilo conductor, que nosotros vamos a variar. Y nuestra pendiente va a ser igual a la resistividad entre el área. Es decir, con la pendiente se puede tener como información en la resistividad del hilo conductor. Procedimiento. Por este lado tenemos una fuente de alimentación de corriente continua, es decir, dos pilas, la cual está unido mediante un circuito simple por un hilo conductor de nicrón
Este hilo conductor va a reemplazar un reóstato. Vamos a variar las longitudes y al variar longitudes estamos variando pues, resistencia. Y al variar resistencia estamos variando también la corriente que va a transferirse en todo el circuito. Entonces, esta fuente de alimentación va a estar unido también a un amperímetro. Con este amperímetro vamos a cerrar el circuito con el reóstato o hilo conductor. Vamos a medir en 20, 40, 60, 80 y 100 centímetros. Inicialmente se le ha sacado el voltaje a esta fuente de alimentación, que es 2.486 voltios. Y ahora vamos a empezar a medir el flujo de corriente en función a las longitudes. Entonces, tenemos un amperímetro que nos va a dar una lectura de 2.32 miliamperios en 20 centímetros. En 40 centímetros vamos a tener 2.28 miliamperios. En 60 centímetros tenemos 2.19 miliamperios. En 80 centímetros tenemos 2.17 miliamperios. Y en 100 centímetros tenemos 2.12 miliamperios. De esta manera vamos a registrar los datos en nuestra tabla de datos brutos, luego la vamos a procesar. Procesamiento de datos. Tenemos los datos brutos. Tenemos la longitud como una variable independiente. Tenemos 5 niveles, en 20, 40, 60, 80 y 100 centímetros. Se ha tomado como lectura la corriente, se ha tomado 5 repeticiones de corriente en cada nivel de variable independiente. Tenemos los datos procesados, las longitudes en metros y también la resistencia. Hemos obtenido esta resistencia en función al voltaje y a la corriente por la ley de Ohm. El voltaje ya se conocía, 2.486 voltios, entre las diferentes corrientes, pero sería entre el promedio de la corriente por cada nivel. De esta manera tenemos la resistencia. Cada variable con su respectiva incertidumbre. Graficamos longitud y voltaje entre intensidad y tenemos una línea recta, es decir, ambos son directamente proporcionales, resistencia y longitud. Entonces, tenemos como ecuación lineal y igual a 122.88x más 1043.1. Entonces, tenemos un R cuadrado de 0.997. Como pendiente mínima tenemos 98.38, pendiente máxima 144.12 y la pendiente de esta recta viene a ser 122.88. Con esa pendiente podemos obtener la resistividad del hilo conductor. Sería la pendiente por el área del hilo conductor. Se ha medido también el área en función del diámetro. Tenemos un área de 4.9 por 10 a la menos 7 metros cuadrados de hilo conductor. De esta manera reemplazamos área por la pendiente y de esta manera tenemos nuestra resistividad del hilo conductor. 6.02 más menos 1.12 por 10 a la menos 5 ohmios metros. De esta manera podemos relacionar longitud, resistencia y conocer con la pendiente la resistividad del material. Gracias.